Gracias, señor presidente. En primer lugar, agradecer a la señora secretaria el que comparezca hoy aquí. Y bueno, la pregunta que voy a formular creo que es un tema que se viene repitiendo en el tiempo en todas las legislaturas, y revisando un poco lo que ocurrió en la anterior legislatura, casualidad, hace casi 4 años, porque era 25 de junio cuando se debatía este tema precisamente, y donde se aprobó una proposición no de ley avalada o acordada entre el Grupo Socialista, el Grupo Popular y el Grupo Vasco, relacionada con la operatividad del aeropuerto de Hondarribia. Recordarán ustedes que el aeropuerto de Hondarribia es un aeropuerto pequeño, 1.750 metros de pista, que como consecuencia de tener que cumplir la normativa de seguridad se iba a haber reducido la pista en 300 metros, y se acordó que se hiciera un nuevo plan director por parte del Ministerio de Fomento, de AENA en concreto, con objeto no tanto de ampliar la pista, sino de mantenerla operativa en esos 1.750 metros. Por tanto, había que darle esos 300 metros. Se valoró también la posibilidad de no hacer esa ampliación física, sino de analizar la posibilidad de una declaración de excepcionalidad, cosa que comentamos en su momento con su antecesor en el cargo, con el secretario general de Transportes, y no lo veía factible y se apostó en ese momento por hacer la ampliación. Hemos tenido conocimiento por la prensa, concretamente hablaba el consejero vasco de Transportes, de que su ministerio está valorando hacer una declaración de aeropuertos excepcionales, de una cantidad de aeropuertos, y que el aeropuerto de Hondarribia podía encontrarse entre ellos. Y ese es el sentido de nuestra pregunta, saber si concretamente este aeropuerto va a estar entre los que van a ser declarados excepcionales, o se va a continuar con el plan inicialmente previsto de abordar esa ampliación de 300 metros. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Tapia. Tiene la palabra para responder la señora Liberero. Gracias, señor presidente. Señorías, como saben, la certificación de aeropuertos es un requisito exigido por la normativa internacional de OACI para aeropuertos internacionales, que se ha traspuesto a nuestro ordenamiento jurídico mediante el Real Decreto 862/2009 del 14 de mayo, y en el cual se aprueban las normas técnicas de diseño y de operación de los aeródromos de uso público. Y además, en ese Real Decreto también estaba el reglamento de certificación de los aeropuertos de competencia del Estado. Ese Real Decreto fue posteriormente modificado y complementado mediante otro Real Decreto, el 1189 del 2011, que amplió su ámbito de aplicación no solamente para los aeropuertos del Estado, sino también que se incluyeron los autonómicos, y se hicieron algunas modificaciones en cuanto a conceptos que estaban contenidos en el anterior Real Decreto. Me estoy refiriendo a que había algunas recomendaciones que pasaron, que son recomendaciones desde la normativa internacional de OACI, y pasaron a ser de obligado cumplimiento a través de este nuevo Real Decreto. En el citado reglamento se dispone que antes del 1 de marzo del 2016 tienen que estar certificados todos los aeropuertos. En relación con esto, sí que en ambos reglamentos hay establecidos dos figuras, una que son exenciones y otra que son excepciones, que de alguna manera responden a que los aeropuertos ya construidos tienen unas ciertas singularidades o de ubicación geográfica o de ubicación del espacio aéreo en el cual están enmarcados, por límites fronterizos o por cualquier otra limitación, en los cuales permiten hacer algunas modificaciones o diferentes alternativas para cumplimientos de los estándares definidos en el citado Real Decreto. En ese sentido, los aeropuertos pueden perfectamente proponer esas excepciones para, garantizando su operatividad, garantizando los niveles de seguridad, no satisfacer de modo total los requisitos de diseño. Esto es lo que está dentro de los reglamentos. Con ello, el gestor aeroportuario, y de acuerdo a esa propuesta no de ley de junio del 2008, ha estado trabajando en esas modificaciones que se propusieron, que eran modificar su plan director de junio del 2006,
y hacer la pertinente evaluación medioambiental para ese plan director. Pero como a partir del 2009, que se puso a trabajar el gestor aeroportuario en esos contenidos, ha habido estos nuevos 2 reales decretos, ha tenido que ir adaptándose a medida que se han ido produciendo. En ese sentido, y hasta en tanto en cuanto no esté, por un lado, definido el informe de sostenibilidad ambiental elaborado por el gestor aeroportuario, y hasta en tanto en cuanto eso no esté dentro y contemplado en las alternativas del plan director, pues es difícil saber si este aeropuerto va a estar o va a ser propuesto como excepción o no va a ser propuesto como excepción. Y hasta ese momento pues no podremos opinar el Ministerio de Fomento. Librero, señora Tapia. Muchas gracias. Bueno, sí es cierto que, desde luego, para el territorio guipuzcoano, a pesar de ser un aeropuerto pequeño, todas las instituciones, tanto Diputación Foral, ayuntamientos, Gobierno vasco, cámaras de comercio, patronal, siempre se han manifestado a favor de al menos mantener el aeropuerto en su actual operatividad, porque significa bueno, pues una riqueza para el territorio y, en definitiva, perder una infraestructura que funciona siempre es malo para el territorio. En ese sentido, yo creo que hay un acuerdo absoluto. Sí es cierto que el plan director se ha modificado, que estamos en la declaración de impacto ambiental y todo eso. Bueno, creo que voy a hacer algo contrario a lo que han hecho mis predecesores. En este caso creo que es prudente, dada la situación económica actual. Desde luego a nuestro grupo así se lo parece, y que el tren de alta velocidad estará operativo en el año 2016. En principio, además, así lo ha manifestado la propia ministra. Hacer una evaluación real de las necesidades que va a tener el territorio, cómo va a operar complementariamente ese aeropuerto con el tren de alta velocidad, y quizá decidir además en ese momento si realmente merece la pena abordar esa ampliación o no, y entre tanto mantenerse en la situación de excepción. Creemos realmente que es una opción bastante adecuada en el momento en el que vivimos, porque hay otras prioridades económicas, desde luego, que tiene que realizar, obras que tiene que realizar el Ministerio de Fomento en el territorio, y que a nuestro juicio son más importantes que la de abordar esa ampliación, cuando, como bien dice, a través de esa situación de excepción podríamos afrontar unos cuantos años, hasta 2016, en el que además entrará previsiblemente en funcionamiento el tren de alta velocidad. Por tanto, a nosotros nos parece adecuado que, si se puede esperar hasta ese momento con esa situación de excepción, sería adecuado, y en ese momento nos podríamos plantear económicamente y, una vez analizadas todas las infraestructuras de transporte del territorio, cuál sería la mejor opción. Y sí me gustaría saber su opinión al respecto.